Buenas tardes, iniciamos nuestra cuarta propuesta de formación continua del Instituto Superior Josefina Conte. En nombre de las autoridades agradecemos la participación de todos ustedes. Hoy nuevamente nos acompaña el profesor licenciado José Alfredo Ramírez con una nueva disertación. Les paso la palabra del profesor y al finalizar la jornada daré las indicaciones sobre la evaluación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que estoy muy feliz por esta nueva propuesta que del Instituto Josefina Conte estamos brindando a todos ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por sumarse nuevamente a estas jornadas de perfeccionamiento. Y hoy el tema nos sitúa en el imaginario popular, relatos y hechos, la construcción del contexto. Y en realidad, esta propuesta nace de la necesidad de tener presente un tema que la mayoría de las veces la educación no lo toma como un elemento a trabajar, pero sin embargo no podemos evitar y no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con la forma de ser de los correntinos, la idiosincrasia, el modo de pensar. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, hoy voy a compartir la experiencia de un trabajo que vengo desarrollando hace aproximadamente más de 25 años. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, Para comenzar con esta primera diapositiva, permítanme hacer la introducción. Y la introducción dice: así hablaba en mi pueblo la Francisca, yo la oí, cuando las aguas llegaron se tuvieron que ir mezclando buen castellano con algo de guaraní. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Así inicia el texto de esta canción de Teresa Parodi, que data de 1984 y que se titula Por Ate José. Yo voy a tratar de no apurarme, pero el texto dice de esa manera y elegí esta canción por múltiples razones. No solo porque me interese todo lo que tenga que ver con la temática correntina y su puesta en valor, sino que en esta obra en particular de Teresa Parodi, que se denomina el Purajey de Teresa Parodi, el canto de Teresa Parodi, esta canción en particular presenta muy bien la temática que pretendo compartir con ustedes. Entonces, fíjense que en esa introducción dice: así hablaba en mi pueblo la Jacinta, yo la oí, cuando las aguas llegaron se tuvieron que ir mezclando buen castellano con algo de guaraní. Ahí estamos ante una primera presencia, un legado cultural que tiene que ver con el idioma guaraní, pero también con el contexto en el que se produce este relato. Entonces, yo seleccioné algunas partes del texto completo, algunas partes, y justamente estas partes tienen que ver con referencias que uno puede trabajar en una situación áulica, y de ahí es esta propuesta, ahí se basa esta propuesta. Entonces, por ejemplo, fíjense, el texto, bueno, después cuando comienza la canción, dice: aparte José, que ya está viniendo la creciente otra vez y no sé por qué. La creciente es una temática recurrente en esta zona litoraleña, en las distintas provincias que comprende la Mesopotamia. Entonces ahí tenemos un punto de partida, el conocimiento del lugar, del entorno, del contexto en el que nosotros habitamos. Y fíjense otro aspecto: la Virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños e Ichupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidades, manteles suele pasar al pueblo, Jayé José. Acá tenemos otro elemento, por un lado, la religiosidad, con la mención hacia la Virgencita de Tatí, pero también tenemos expresiones en guaraní que son muy usuales y que la mayoría de las personas a veces desconocen o por lo menos creen no saber
que pertenecen a la lengua guaraní. Y ahí está justamente otro aspecto importante que tiene que ver con el imaginario popular. Y es esto de que resume la forma de pensar, sentir, de hacer de un determinado lugar, un pueblo, una ciudad, etc. Si observamos más abajo hacia el final, dice, ya junté el atado, haciendo alusión a la ropa, a las pocas pertenencias, y los kunumi, los hijos, los kunumi, y a mi virgencita, y afirma la de Itati. Le pedí con rezos que nos ayude para salir. Hay que ir costeando el camino así. Acá está el desenlace. Apurate, digo, a Ñamembú. Entonces, este texto, no en vano lo seleccioné porque a mí realmente me proporciona muchas imágenes. Muchas imágenes que se traducen en situación áulica como imágenes visuales, imágenes táctiles, auditivas, indudablemente. Entonces, acá ustedes pueden tener una primera presentación por el cual trabajar un texto y en este caso una canción. Tenemos ahí un doble cometido, el texto escrito y el texto cantado. Facilita a los alumnos poder interpretar con mayor facilidad y poder recrear a través de las imágenes. Por acá apunta un poco esta temática. En el imaginario popular hablamos de aquello que concierne a todas las personas que integran un determinado grupo. Entonces, muchas veces ese imaginario popular se nutre de relevamientos, de recopilaciones y otras formas de obtener la información. Entonces, me gustaría explicarle de qué se trata un relevamiento. Cuando hablamos de relevamiento, decimos que el relevamiento es una revisión, una investigación o el estudio de algo. Lo que se hace al relevar es registrar esa información que se detecta a partir de una observación. Y a diferencia del relevamiento, la recopilación equivale a juntar o reunir cosas dispersas, en especial, por ejemplo, obras o textos literarios, que bajo un criterio determinado le da unidad al conjunto. Entonces, yo acá clasifiqué estos relevamientos y estas recopilaciones a través del trabajo de distintos artistas y lo clasifiqué en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local. En el ámbito internacional elegí a una artista chilena multifacética, única e irrepetible, que en vida se llamó Violeta Parra. Ustedes pueden apreciar una imagen de ella en el ángulo izquierdo de la diapositiva. Y dije que fue una artista multifacética porque en realidad, más allá de cantar y componer y escribir sus propios textos, su poesía, en realidad se trata de una mujer de origen campesino. Ella va a nacer en la región de Ñuble, en la ciudad de San Carlos, en Chillán, Chile. Era integrante de una familia bastante numerosa, eran aproximadamente 9 hermanos, la madre campesina, el padre maestro normal. Ella se va a nutrir desde sus orígenes en un ambiente de pobreza, y esa pobreza va a nutrir su forma expresiva, y con el tiempo se va a constituir en una artista que trascendió los límites de Chile y va a llegar a ser famosa en Europa, ya que actuó en festivales de Polonia, en Suiza, vivió mucho tiempo en Francia y hasta llegó a ser conocida en Rusia. Pero por cuestiones de ideología en Chile estuvo prohibida. Bueno, ¿por qué elijo a Violeta Parra? Ella justamente hace un trabajo de relevamiento y de recopilación a lo largo de todo Chile, de norte a sur y de este a oeste,
devolviendo al pueblo chileno el canto original, no solo campesino, sino el canto de los pueblos originarios. Entonces va conformando un mapa musical que los propios chilenos desconocían. Pensemos que en ese momento ella nace en la década de 1910 aproximadamente, y estoy hablando que allá por 1940, 1950 va a realizar ese trabajo de recopilación. Y es un trabajo asistemático, un trabajo minucioso. Acuérdense que ella, o tengan presente, ya no tuvo ninguna formación, apenas si llegó hasta cierto año de cursado de la secundaria, pero que no lo completó, pero que en realidad ella tuvo la suerte de diferenciarse de sus hermanos por la personalidad que tenía, un carácter bastante fuerte, y si bien desde el principio de su historia comenzó a tener miles de desventuras en lo que tiene que ver con la situación económica de su familia, al padre después lo dejan sin trabajo, ella se enferma muchas veces, va a tener varicela, que le va a dejar secuela física en el rostro. Entonces, el estado de pobreza la lleva a manifestarse, comienza con el canto junto a sus hermanos, y entonces hay todo un trabajo muy interesante en el cual ustedes pueden ver a través del texto de sus canciones, es reflejado esa historia que estoy narrando, pero también de hechos acaecidos en la vida nacional de Chile. La imagen que acompaña a la derecha es un tapiz de grandes dimensiones que se llama Contra la Guerra, y que lo produce Violeta en un momento que ya está viviendo en Francia, y debido a una enfermedad que la obliga a estar mucho tiempo en la cama, ella comienza a trabajar sobre bolsas de arpillera, y ahí comienza a bordar sin saber bordar, comienza a bordar sobre esta superficie con lanas. Entonces, con la particularidad de que eran bolsas muy grandes, y lo comienza a bordar por una parte de esa superficie, y solamente cuando finalizaba el bordado recién extendía todo, y ahí podía apreciar la composición que había realizado. Yo elegí esta particular porque, más allá del concepto ingenuo que representa, es muy interesante poder apreciar la forma en que ella presenta su visión de distintos personajes que tienen que ver con ella misma. La primera figura de la izquierda, que está toda violeta, representa a ella. El segundo es un aborigen mapuche. El tercero es un amigo argentino. Y el cuarto es la guerra misma, y entre el tercero y el cuarto personaje pueden ver un fusil y cómo ese fusil dio muerte a un ave. A ambos lados ustedes pueden ver el concepto de fiesta, de fonda, con esos banderines que cuelgan en la parte superior, y de cada lado podrán apreciar siluetas de guitarra. Entonces, fíjense cómo esta descripción que yo hago a través del análisis de esta arpillera nos permite a nosotros, en un primer intento de abordaje del imaginario popular, solamente observando este tapiz que se denominó lanigrafía o experiencia narrada con lana con el tiempo, yo puedo obtener mucha información para poder trabajarlo en una situación áulica. ¿Por qué también elegí a Violeta Parra? Porque Violeta Parra va a ser la primera artista latinoamericana que va a exponer en el Museo del Louvre en París, Francia. La primera artista latinoamericana que va a presentar una puesta de exposición muy particular, porque estaban las obras pintadas, estaban las obras bordadas, estaban las obras esculpidas o labradas con papel maché, pero a su vez ella estaba presente en la sala de exposición
cocinaba, seguía bordando y seguía pintando, con lo cual está considerada también como la primera artista performática de la historia del arte contemporáneo. O sea que no en vano elegí a esta mujer. En el orden nacional, elegí 3 personalidades bien definidas y me voy a remitir al primero, que tiene que ver con la figura de don Atahualpa Yupanqui, un artista nacido en la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires. Me voy a eximir de hablarle de él porque estoy seguro que muchos de ustedes o la mayoría va a conocer su obra. Atahualpa Yupanqui va a ser uno de los artistas que en Argentina va a hacer un trabajo importante recopilando cantos de la memoria popular. Entre esos, por ejemplo, el famoso canción de cuna del niño, el duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Ese texto lo dice, que algunos afirman que tiene origen centroamericano, pero bueno, él va a ser el artista que acá en Argentina va a sistematizar la información y lo va a dar a conocer. Obviamente, de más está decir que tuvo una trayectoria importantísima en el mundo entero, pero va a radicar su base en París, en Francia, pero fiel a sus orígenes va a trabajar la copla, va a trabajar la samba, las chacareras, con un estilo muy particular que es lo que le va a llevar a la fama hasta el mismo día de su muerte, y bueno, a partir de la muerte trasciende esa misma fama, así que me gustaría mucho que ustedes pudieran conocer la obra, que también van a poder obtener mucha información. La otra figura que tomo como referente en lo nacional es Leda Valladares, que es una figura nacida, una artista nacida en la ciudad de Tucumán, que va a hacer también un trabajo muy, muy, muy equiparado al trabajo que hizo Violeta Parra en Chile. A diferencia de Violeta, ella sí tiene una formación y va a ser un trabajo de recopilación basado básicamente en el trabajo de coplas, bagualas, cantos colectivos, chacareras, pero básicamente toda música folclórica en el cual el sonido de un parche va a tener importancia. Entonces va a ser una serie de grabaciones donde va a registrar gran parte de su investigación, que se llama American Cueros, y también va a tener un trabajo en forma conjunto con nada más y nada menos que María Elena Walsh, en el que también van a ir registrando en distintas grabaciones clasificadas las bagualas, los cantos, las chacareras, etcétera, etcétera. Y por último, en el ámbito nacional, seleccioné la obra de León Gieco, que es un artista santafesino, nacido en Cañada Rosquín, y básicamente seleccioné su trabajo impresionante, inconmensurable, que lo hizo a fuerza de pulmón, que es conocido como de Ushuaia a La Quiaca. Es un trabajo importantísimo, un trabajo de relevamiento, recopilación, de compilación, que hizo desde el sur al norte y del oeste al oeste, en toda Argentina. Y es interesante, no sé si usted tiene la oportunidad de conocer este trabajo. Está editado en distintos formatos, ya sea en el formato de CD digital como en el de vinilo. Hay también grabaciones en VHS y seguramente debe haber en otro formato. Pero lo interesante de este trabajo de León Gieco es que se constituye una obra de patrimonio los registros que realizó, porque muchas las veces estos registros se hicieron en buen término, porque hubieron muchos casos donde automáticamente, después de haberse obtenido el registro sonoro, la persona que hasta ese momento estaba
llevando adelante o desarrollando ese canto, falleció. Entonces ahí cobra una doble importancia el trabajo porque se constituye un trabajo testimonial. Él también va a trabajar en forma conjunta con Leda Valladares. Leda Valladares se va a sumar al trabajo, al igual que Gustavo Santaolalla, que va a ser el productor musical de este trabajo. Y decía yo hoy que fue un trabajo que lo tomó en cierto modo en gran parte del proceso, ya el proceso final del proceso militar en Argentina, pero que no contó con ningún tipo de auspicio. Entonces es mucho más relevante el trabajo. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el trabajo que hacen los docentes del norte argentino con los cantos populares, los cantos colectivos, que es muy interesante. Justamente hay un registro que se llama el canto del Naranjal o Ay Naranjal, donde fueron casi más de 100 o 200, no quiero equivocarme, docentes que, provisto de caja, que es ese instrumento que se le puede apreciar en las manos de Leda Valladares, que fueron cantando, y ustedes saben que a veces coordinar una sola persona cuesta, imagínense, más de 200 personas, fue realmente un trabajo titánico, pero un trabajo que las docentes se sumaron y fue un trabajo sumamente interesante porque después hicieron otro registro de canto colectivo, pero con alumnos. Y ahí está la importancia y el motivo por el cual yo traigo a colación este trabajo de relevamiento y recopilación, porque justamente se está cumpliendo con un cometido del hecho folclórico que tiene que ver con la tradición, el poder transmitir de generación en generación. Ahí está la importancia por la cual yo comparto con ustedes esta experiencia, porque es interesante que ustedes como docentes también puedan ser agentes transmisores de cultura. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el motivo por el cual yo propuse esta jornada. En el ámbito local, no son los únicos, sé que me voy a quedar corto con la selección, pero elegí estos 3 representantes locales por la sencilla razón de que son aquellos que más material impreso pueden encontrar, eh, ya sea a través de la presencia de estos ejemplares en bibliotecas públicas o también en editoriales locales que están retomando la reimpresión de estos textos. Entonces, tenemos a Franklin Rúbeda, nacido en la ciudad de Corrientes, que va a tener una acción importante porque en sus textos él siempre toma como fuente de inspiración a la ciudad de Corrientes, a la provincia, y justamente, fíjense esa imagen que yo puse acá, que es el facsímil de la tapa o de la portada de su libro Regreso a Corrientes. Pueden ver la conjugación que tiene que ver con el diseño tipográfico, con la ilustración de esa tapa, que es interesante. El texto tiene ilustraciones, y en sus poesías podemos ver a los distintos personajes, podemos ver el reflejo de los paisajes típicos y de la idiosincrasia, de esa forma tan particular de pensar de los correntinos. Marilyn Morales Segovia, la bombera, como fue conocida, a mí me une una relación estrecha desde la secundaria, prácticamente con esta artista. Marilyn Morales Segovia nace en la localidad de Concepción del Yaguaretecorá y después se va a radicar en la ciudad de Corrientes, pero va a ser una artista trashumante que va a recorrer distintos puntos del planeta porque después va a tener una residencia importante en España y después de mucho tiempo regresa a Corrientes, pero nunca deja de lado la mirada que tiene hacia la temática autóctona. Entonces decía yo que a mí me una relación muy directa con ella desde la secundaria porque ella se va a desempeñar como la responsable de los primeros salones de poemas ilustrados
que allá, haciendo un poco de memoria, datan de 1975 aproximadamente. Entonces es en la escuela regional donde yo me inicio en la secundaria, el cursado de la educación secundaria, junto a otra artista de la literatura, otra poetisa que es Mirna Neumann de Rey, van a comenzar con esta propuesta en el cual los alumnos nos involucramos y comenzamos a ilustrar textos que tenían que ver con las temáticas de Corrientes. Yo acá presento el facsímil de un libro, de uno de los tantos libros de ella, que es el libro del Pombero, ilustrado por otra artista local, que es José Mizrahi. En tercer lugar, como otro ejemplo preponderante, trabajo el texto de Florencio Godoy Cruz, y esto es mucho más cercano a mí todavía porque no solo que era profesor de la escuela regional, sino que este señor vivía a 2 cuadras de mi casa, así que tuve la suerte de contar con su amistad. Y bueno, un poco hablando de Florencio Godoy Cruz, él nace en Corrientes en 1925 y falleció en la misma ciudad en el 2010. Poeta, docente y escritor, fue un incansable gestor cultural de distintos frentes, desde las aulas, instituciones privadas y encargos públicos. Y fíjense ustedes, voy a citar algunos de los poemarios que lo tuvo como autor a él. Invocación al Paraná, de 1977, Invocación al Grito, de 1978, Invocación Guaraní, de 1984, Paradoja, Ciencia en Poesía, del 2004, Cantos en la Calle, 2008, y un libro de relatos de Magia y Misterio, del 1994. Fíjense que los primeros 3 textos tienen que ver con invocaciones. Primero al Paraná, Invocación al Grito del Zapucay va a tener un protagonismo preponderante, otro elemento también que vamos a ver que tiene mucha importancia en el imaginario, y la invocación guaraní, también otro elemento que tiene que ver con esa lengua ancestral que hizo referencia al principio. Entonces, acá tenemos una primera presentación como para establecer un marco de referencia al respecto del imaginario. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿qué es el imaginario? ¿Qué podemos decir o a qué hacemos referencia cuando hablamos de imaginario? El imaginario es la imagen que un grupo o comunidad proyecta de su historia, los territorios, las creencias, los rituales y la lengua en la construcción de la identidad. Cuando hablamos de imaginario, tenemos que pensar que es un constructo social que realiza un determinado grupo de personas o una determinada comunidad, un determinado grupo de familia, una cuadra, un barrio, un pueblo, una ciudad, con elementos que son comunes, con códigos que son comunes, y que justamente eso es lo que le significa y lo instituye como nexo a ese grupo. Entonces, fíjense ustedes, no sé si alguna se pusieron a pensar, ustedes como docentes, ya sea del nivel inicial, ya sea del nivel primario, secundario, terciario, donde le esté tocando desarrollar su función docente, construyen un imaginario, porque construyen un grupo con características muy particulares y con una forma de comunicación que solamente le pertenece a ese grupo. Y es ese concepto que yo quiero que ustedes trabajen, que ustedes manejen, para entender por qué 45 minutos de una situación áurica son tan importantes. Ese es el punto de partida. Entonces, de partida, ese imaginario, ese conjunto de significaciones que nosotros podemos establecer y podemos desarrollar, es ajeno
y no digo que sea exclusivo, sino digo ajeno, porque si nosotros desarrollamos determinados contenidos que desde los lineamientos curriculares tenemos que desarrollar en las clases de educación plástica o artística, como ustedes le quieran llamar, desconozco el ámbito en el que ustedes se mueven, pero de seguro deben ser la mayoría de educación artística. Más allá de esos contenidos, de esos códigos, este imaginario es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque ustedes, estimados colegas, son responsables de la construcción de esos imaginarios. Ustedes son los responsables de que los alumnos se sientan parte de ese imaginario social, de ese constructo social. Y cabe la responsabilidad solamente en nosotros, mis estimados colegas, de que ese alumno tenga la posibilidad de conocer, de desarrollar, de valorar y de perpetuar esto que estamos hablando en este momento. Ahí está la importancia, ahí radica la importancia por lo cual yo estoy desarrollando este tema. No le estoy acusando de nada, por favor, no lo tomen a mal, por favor. Quiero aclararle lo siguiente. El concepto de imaginario es polisémico por las múltiples interpretaciones que se ha hecho de este término desde hace mucho tiempo. Porque al igual que cuando queremos definir el término arte, una palabra cortita de 3 letras que resulta sumamente complejo poder definirlo. ¿Por qué? Porque el hombre llama arte o designa arte con la palabra arte a muchas cosas que realiza, pero que son muy diferentes entre sí. Ahí está la complejidad que se establece y que determina que no podamos definir a la palabra arte. Aparte que es un concepto que se resignifica con el paso del tiempo. Hablar de es pretencioso y es una tarea de necios poder o querer definir. Yo sé que ustedes pueden googlear, buscar en diccionario y va a decir la palabra arte, del latín ars, pero eso que encuentre va a definir un aspecto nada más, no todo el arte. Y tampoco vamos a poder englobar todo el devenir de las expresiones del arte desde que el hombre hizo su presencia en la tierra hasta este momento. Lo mismo pasa con el imaginario. Pero sí podemos decir, repito, el concepto de que es la imagen que un grupo o comunidad proyecta de su historia en la construcción de su identidad. Nosotros como correntinos tenemos un imaginario, tenemos varios imaginarios, porque lo popular, eso que es dominio del pueblo, es inconmensurable. Ya vamos a ver un poquito, vamos a adentrar un poquito más. Fíjense, en este esquema pretencioso de mi parte, yo traté de englobar estas expresiones, pero fíjense ustedes que en el punto central yo me refiero a patrimonio cultural. ¿Qué pasó con el imaginario? El imaginario, ese constructo social, se nutre de múltiples elementos y todo ese conjunto de esas múltiples contribuciones es lo que denominamos patrimonio cultural. ¿Qué es un patrimonio cultural o qué comprende un patrimonio cultural? Las obras de sus artistas, de sus músicos, de sus escritores, de sus arquitectos, de sus sabios, así también como las creaciones que son anónimas, que son de dominio popular, que nadie sabe quién las escribió, quién las pintó, quién las compuso, quién las cantó por primera vez. Surgen del alma popular y es un conjunto de valores que dan sentido a la vida, yo decía, de la idiosincrasia, esa forma tan particular que tiene el correntino. Entonces, por ejemplo, fíjense, por un lado vemos las fiestas populares, el idioma, ya me voy a referir un poquito más adelante del guaraní, costumbres, modismos, vestimenta. Fíjense que en fiestas populares tenemos para estar todo el día, pero me voy a aburrir, quédense tranquilos, pero para mencionar 2 cosas muy importantes. El Festival del Chamamé y el Carnaval.
ahí ya tenemos dos grandes manifestaciones. Bueno, el idioma del guaraní, costumbres, modismo, vestimenta. Fíjense que hay una canción que me está saliendo el nombre ahora del responsable, pero que se llama Estudiante del Interior. El autor de esta canción que yo le estoy diciendo que es muy popular y que cada vez que se presenta al público, ya sea en festival o en forma individual, es de la autoría de Mario Bofill. Muy famoso, que habla justamente, ahí habla de ese joven que es del interior de la provincia y que por la forma de vestir uno identifica en el paisaje correntino, en las calles de Corrientes uno puede ver e identificar al mismo tiempo ese que es del interior. Porque, y sobre todo si es de Mercedes, por ejemplo, porque tiene camisa a cuadro, pantalón al tono, con cuenta ganado, boina, alpargata, o sea, en la forma, esa costumbre reflejada en la forma de vestir, ya me identifica. La gastronomía para nosotros en los correntinos es muy particular. Algunas comidas heredadas justamente de ese legado cultural guaranítica, otros provenientes de España, qué sé yo, no sé, el maipú, el guiso carrero, y bueno, ya podríamos empezar a hablar de muchas otras, pero no hace falta remitirme, desconozco si todos son de capital, no creo, debe haber muchos representantes que están participando ahora del interior, así que desde cada localidad va a haber mucha gastronomía. El folclore, la música, el baile, el chamamé, dentro del chamamé, los distintos tipos, el chamamé alegre, el chamamé cangú, el rasguido doble, bueno, el santoral. Bueno, yo soy santero, así que acá sí tengo que hablar de santoral, desde la Virgen de Itatí, ya en el texto de la canción de Desaparó ya mencioné la Virgen de Itatí, los santos que conforman el panteón del correntino, aquello que está dentro de lo oculto y sacro, de lo permitido y de lo no permitido, popular y no sacro, la Virgen de Itatí, al mismo tiempo conviviendo con el Gauchito Gil, San La Muerte, San Expedito, en esa religiosidad popular vamos a tener la convivencia de otros que adquieren el nivel de santo, como Gilda, Rodrigo, es decir, aquellos cantantes populares que tuvieron una muerte trágica, el pueblo los consagra a través de distintas acciones como santo. Hay un autor argentino que va a trabajar este concepto de santo que me interesa mucho a mí, porque él establece como si fuese que hay un top 5, es decir, hay una lista de santos que según el tiempo y según la moda van apareciendo. Entonces, normalmente domina en primer lugar el Gauchito Gil, San Expedito, San La Muerte, San Jorge, en otros momentos de la historia de la sociedad o del momento político argentino, la Virgen de Satanudo, etcétera, etcétera. En la cultura carcelaria es muy interesante también este santoral, porque vamos a ver que se va a manifestar a través del tatuaje, de esa incursión en el cuerpo tomado como escenario. Entonces vamos a ver que en la cultura carcelaria el Gauchito Gil es muy usual, que tenga tatuado en un lado del cuerpo, en el lado opuesto San La Muerte, en el pecho o la espalda San Jorge, Santa Catalina, Santa Librada también va a ser otras. Entonces, este autor establece una clasificación que tiene oportuna o pertinente, que tiene que ver con el momento en que se está viviendo. Artesanías. Toda la provincia y zona aledañas toda Argentina tiene una artesanía que es muy particular, pero acá en Corrientes tenemos artesanía en cuero, artesanía en chala, que es la hoja de elemento vegetal que cubre la pieza del maíz, lana,
telares, elaboraciones de jergas, frazadas, tapices, etcétera, etcétera. Flora y fauna, también otro elemento que constituye este patrimonio cultural. La arquitectura. Bueno, acá en Corrientes Capital, en la ciudad capital, tenemos muy pocos vestigios originarios, pero sí en muchas localidades ustedes pueden gozar de esa arquitectura llamada tipo colonial, techos, construcción a dos aguas o con galerías cubiertas al frente de la construcción arquitectónica, que sería un tipo de arquitectura que comparte el paso, porque ese zaguán techado es al mismo tiempo parte de la arquitectura en la cual se desarrolla una familia, pero al mismo tiempo comparte, es la vereda de las personas, los transeúntes. Entonces se dice que es un tipo de arquitectura extrovertida, porque es tanto del ámbito familiar de los habitantes de la casa como de la persona que oportunamente transita por esa vereda. Ya casi no quedan eso, pero sí, por ejemplo, puedo citar en localidades y ciudades como Brucuyá, Bellavista, San Cosme, Itatí, tiene ese tipo de arquitectura. Fiestas religiosas, bueno, manifestaciones religiosas tenemos importantísimas en el mes de septiembre, que es la peregrinación de los jóvenes a Itatí, pero que tiene un inicio en julio, que es el mes de la Virgen de Itatí. También la peregrinación de San Luisito, la localidad de San Luis del Palmar, San Luis Rey de Francia. Tenemos muchas, en realidad tenemos muchas. Solamente menciono esta como a modo de ejemplo. Arte. Bueno, tenemos en el arte, podemos hablar de muchos representantes, algunos locales, otros no, pero que en el caso, por ejemplo, de Elsa Elena Gómez Morilla, más conocida como Chela Gómez Morilla, que ella está radicada en Corrientes, pero ella originalmente es entrerriana, pero bueno, Corrientes ya la adoptó. En su pintura podemos ver reflejado todo lo que es Corrientes, con sus paisajes, su vegetación. Justamente hablando de la flora y la fauna, ella va a ser la gran representante plástica donde va a dejar testimonio en cada una de sus obras de esos ejemplos vegetales como lo son el opacho y el jacarandá, el ceibo, que engalanan gran parte de la geografía correntina, como en particular en nuestra costanera acá en la ciudad capital. Y luego los mitos y las leyendas, que también acá tenemos, y esto podría ser objeto de otra jornada, porque tenemos mucho para hablar. No me voy a referir ahora, pero sería interesante que ustedes sepan que acá se establece un nexo entre costumbres, productos de estos mitos y la leyenda, el idioma, también estas manifestaciones religiosas también tienen mucho que ver, y la flora y la fauna que también fundan en muchos relatos de mitos y leyendas. Entonces, lo que me gustaría, observando este gran esquema que se refiere al patrimonio cultural, me gustaría decirle que el patrimonio cultural se clasifica en lo tangible y lo intangible. ¿Qué es lo tangible? Aquello que uno puede físicamente tomar conocimiento, aquello que puede palpar, tocar, pero que lo puede visualizar. Entonces, dentro de ese patrimonio cultural tangible, están los bienes inmuebles y están los bienes muebles. Es decir, los bienes inmuebles son aquellos que están anclados en la tierra, que no se pueden trasladar o movilizar. Por ejemplo, las ciudades, la ciudad de Corrientes, el casco céntrico de la ciudad de Corrientes es un bien inmueble. La arquitectura, las zonas de reservas protegidas, por ejemplo, como la de Liberá, los acuíferos naturales que tenemos en la provincia, algunas que están creadas, otras que ya son históricas, como la localidad de Santa Ana, por ejemplo, paisajes culturales, sectores históricos, sitios arqueológicos como las zonas de la ciudad de la Cruz, por ejemplo. Y hay otras en la zona del río Uruguay que han sido declaradas de interés no solo provincial nacional, sino internacional, porque
hay vestigios de presencias guaraníticas. Dentro de la clasificación de bienes muebles, los bienes muebles son aquellos aquel patrimonio que se puede movilizar, aquel que se puede trasladar. Es decir, los objetos como, por ejemplo, armas, documentos, libros, fotos, objetos artísticos como pinturas, tallas, esculturas, artesanías, mobiliarios, piezas arqueológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de lo que clasificaría como patrimonio cultural intangible, que es donde nosotros nos situamos los docentes, es todo aquello que es inmaterial, es decir, y acá está el gran componente del imaginario, todo aquello que tiene que ver con los usos, las expresiones, los conocimientos, las técnicas, los instrumentos, los objetos, los artefactos, los espacios culturales que son inherentes a las comunidades, a los grupos, es decir, todo aquello que se puede manejar en un determinado conjunto. Y es ahí donde yo digo que el docente participa de forma consciente o inconsciente, de forma consciente o inconsciente, pero que es nuestra responsabilidad porque somos parte integrante de este patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque este patrimonio cultural se transmite de generación en generación y es constantemente recreado por los miembros de una comunidad. Entonces, están en interacción directa con la naturaleza, con nuestra historia, y de ahí su importancia el preservar. Y más que preservar, nuestra tarea es la de conocer, conservar y proteger este patrimonio. Entonces, como tarea, nosotros los docentes tenemos que descubrir, valorizar, proteger este patrimonio, que es una tarea de todos, no de organismos, de todos. Todos estamos involucrados en la custodia de este patrimonio cultural. Y es una tarea compartida por autoridades, dije recién, profesionales, nosotros los docentes, comerciantes, obreros, niños, jóvenes y adultos. Todos tenemos la responsabilidad de proteger, acrecentarlo y legarlos a las generaciones futuras. Yo sé que no es fácil, pero me daría mucha vergüenza que un alumno preguntara a un docente y el docente no tuviera la respuesta para brindar en ese momento. Y lo que digo, lo digo con mucha pesar porque fue más de una vez que escuché cuestionamiento o requerimiento a un colega y el colega por desconocimiento, por total ignorancia, minimizó la cuestión y dejó pasar. Y no estoy hablando de un nivel primario, no estoy hablando de un nivel secundario, estoy hablando de un nivel superior donde la tarea del docente es formar a futuros docentes. Me molestó mucho, lo tengo que decir, me molestó mucho. Entonces no me gustaría que ustedes en su accionar cotidiano no tengan una respuesta para brindarle a su alumno, una respuesta ingenua, como por ejemplo, no sé, señorita maestra o profesor, ¿por qué le prendemos vela al santo? No sé, estoy inventando, estoy exagerando, pero quiero ponerlos en situación para que ustedes vean la importancia que a veces la ingenuidad de un alumno puede ocasionarnos. Bueno, vamos a avanzar. Acá está un poco lo que había dicho recién, dicho de otra forma, pero fíjense que en el texto inferior, y permítanme, les voy a leer, el pueblo con su sentido creativo, picaresco y a veces sarcástico aborda los temas de la cotidianidad que le resultan familiares.
no por adhesión a ellos, también puede ser o por adversidad o rechazo, encontrando manera de expresar estos estados del alma. Acá, por ejemplo, como ejemplo, podríamos pensar en los piropos tan cuestionados en la actualidad. Fíjense usted que el piropo es una creación popular, es talento y una forma de inteligencia en que se manifiesta este imaginario al que me estoy haciendo, estoy haciendo referencia en este momento. A veces cargado no solo de morbo, sino también de una ideología machista decididamente negativa en algunos casos y que arremete iracundo a la privacidad de la mujer. Sin embargo, no podemos negar que algunos piropos provocan la sonrisa a la más indiferente de las mujeres, precisamente por su ingeniosidad y talentosa manera de seducir. Esto es la creatividad y lo que caracteriza al imaginario popular. Y del mismo modo también con los refranes. Bueno, ahora en el mundo de las redes sociales podemos referirnos a los memes, por ejemplo, o inclusive a esas imágenes que se utilizan en el WhatsApp, por ejemplo, donde algunos creativos trabajan imágenes y le adosan eso que, vuelvo a repetir, no solo por adhesión, sino a veces por adversidad o por rechazo, estamos expresando un estado de ánimo, un estado por el cual estamos pasando, y entonces, para que sea más preciso, los GIFs o los stickers, los famosos stickers, que son muy usados, que a veces sintetizan y no tiene sentido que uno esté escribiendo porque con el solo hecho de colocar la imagen de una persona que uno hace alusión, ya entiendo que no está funcionando algo porque justamente la expresión de esa cara no me expresa absolutamente nada. Qué sé yo, no sé, me acuerdo del personaje de una película de García Ferré, Pan Triste. Entonces hay tanto pan triste en la vida cotidiana de los docentes. Entonces hay, por ejemplo, un buen stickers y la suspicacia de aquel que toma esa imagen y le da la impronta vale mucho más. Y ahí está. Acá está otro contenido de imaginario popular. Se nutre constantemente. Y ahí está la riqueza, otra de las grandes riquezas de este patrimonio, de este imaginario popular. En varias oportunidades, en varias oportunidades me refería al término folclore. Y bueno, acá no me voy a poner a explicar eso que se ve acá. Les dejo a ustedes la iniciativa para que ustedes entiendan el porqué de que me remití varias veces a ese término folclore. Y fíjense que ustedes que en la acepción, o mejor dicho, en la etimología, es decir, cómo se origina el término, proviene del inglés folk, que significa pueblo, gente, o sea, que tiene el dominio popular. Bueno, en esta diapositiva los invito a que se detengan. Yo no me voy a extender demasiado porque no les quiero aburrir. Entonces, pero acá está resumido gran parte de lo que he estado diciendo. Acá sí, no me voy a tampoco a detenerme mucho, pero les voy a decir lo siguiente. Yo dije varias veces el legado cultural guaranítico. Sin querer queriendo, como diría el Chavo, me equivoqué. El legado cultural guaranítico, el legado cultural. Bueno, todos los docentes somos seres humanos, así que no podemos equivocar. Tampoco no se estén enojando conmigo, les pido disculpas. Pero en el afán del tiempo, porque ya no sé cuánto me he extendido, pero seguramente ya habré pasado los 50 minutos, me equivoqué. Sepan ustedes disculpar. Entonces decía recién,
el legado cultural guaranítico. El guaraní es una lengua ancestral que solamente con la presencia de los jesuitas comienza a ser sistematizado y es escrita. Hasta ese momento es oral, 100% oral. Por eso es que en su grafía, en su forma de escribir, va a haber una nomenclatura hecha por los jesuitas, probablemente, donde hay letras que son propias de la grafía inglesa, por ejemplo, el uso de la K, el uso de la I, la Y, etcétera, etcétera. Entonces, acá yo presenté solamente un desglosado para que ustedes vean las características de este idioma. Lo toponímico, que tiene que ver con los sonidos que caracterizan el espacio físico de un lugar, y doy como ejemplo el término Arasatí. Entonces ahí se desglosa que tiene que ver con un lugar donde abunda el arasá, que no es otra cosa que el guayabo. Originariamente en la playa denominada Arasatí, en la bajada del puente, eso allá por la década 70, eso estaba poblado, era un monte de guayabos. El guaraní también es onomatopéyico. Esto quiere decir que a través del sonido se trata de dar referencia o se imita ese sonido para designar una palabra. Entonces, por ejemplo, cuando los españoles iban llegando desde el Paraguay, navegando por el río que nosotros hoy conocemos como Paraná, escuchaban el sonido que producía el agua en la rompiente, en esas 7 puntas que caracteriza Corrientes, que los guaraníes llamaban Paraná. Pero como ese sonido que tiene que ver con cierta guturalidad y nasalidad, paraná, era difícil para el español, el español es abierto, entonces pronunciaba Paraná, y ahí quedó el sonido y ahí la denominación de la actual denominación del río, que es Paraná, que no tiene otra cosa que ver con el sonido que produce el agua cuando choca con esas rocas. Bueno, después van a ver, por ejemplo, que es monosilábico, que con una sola sílaba se designa, en el caso de, por ejemplo, papá, mamá, ru, su, pero que también es aglutinante porque se puede sumar partículas, por ejemplo, los guaraníes, bajo la instrucción de los jesuitas, cuando tenían que representar la imagen de la Virgen, la palabra Virgen a ellos no les significaba nada porque obviamente ellos no eran católicos. Entonces, ¿qué hacen? Toman 2 vocablos, por un lado Tupá, que es Dios, que es el Dios guaranítico, y por otro lado la palabra Su, que es mamá. Entonces juntan Tupá y Su y surge la palabra aglutinante Tupá-Su, que es la mamá de Dios, por consiguiente la Virgen. De esa forma ellos designan a la Virgen. Después tenemos otra característica, pero podríamos pensar también, ¿por qué no? Si ustedes quieren, en un futuro tema. Entonces voy a pasar a otra diapositiva que tiene que ver, sí, con esto de la religiosidad popular y por qué las imágenes es muy importante en nuestro contexto, no solo de Corrientes, sino de toda Argentina y de toda América. Y la razón particular por la cual se dice que hay tantas imágenes que poblan los altares de las casas de los que ostentan el culto católico, es porque, dado el Concilio de Trento de 1563, que decía que las nuevas tierras conquistadas por la corona española en América se va a producir la evangelización sistemática a través del uso de 2 elementos, la palabra y las imágenes. La palabra, que es el texto evangélico, y las imágenes, los santos. Entonces, estos santos que van a venir a América se van a clasificar según su función en imágenes que se veneran, que son aquellas que están destinadas a los altares, que ocupan un lugar especial, en el cual el observador, el penitente o el fiel tiene una relación de desigualdad porque está por encima del ojo del observador. Las imágenes catequéticas, que son aquellas que obviamente catequizan, que instruyen a los fieles. Por ejemplo, el Vía Crucis o las distintas estaciones, el conjunto de 12 estaciones que narran la pasión de Jesús.
y las imágenes que son ejemplares porque son aquellas que nos hablan de la vida de los santos y que promueven la imitación de la vida de estos santos. Los martirios, por ejemplo, la vida de San Roque, de San Lorenzo, de Santa Lucía, los primeros mártires de la cristiandad. Esta es la razón por la cual los correntinos en particular tenemos tanta presencia de tantos santos. Yo acompañé la imagen de un estandarte realizado sobre un raso de seda. Bueno, discúlpenme, pero la hice yo para el culto a la devoción de Santa Librada, que hoy está en la capilla edificada en la localidad de Murucuyá, que dista a 160 kilómetros aproximadamente de Corrientes Capital. Y bueno, como para ir concluyendo, y discúlpenme si me extendí, pero creo que el tema lo amerita, esto que aparece acá, estos cuestionamientos que aparecen acá en esta última imagen, me gustaría que se lo hicieran colegas. Me gustaría que se lo hicieran y están actuando acá a manera de conclusión. Entonces yo les pregunto, ¿los docentes somos conscientes que participamos activamente en la construcción del mismo, de este imaginario popular? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Somos responsables o somos irresponsables? Por consiguiente, ¿lo formamos o lo deformamos? Piénsenlo. Me gustaría que pudieran desarrollar algo de lo que compartí en esta jornada con ustedes y bueno, desearle el mejor de los resultados. No se van a arrepentir, les puedo asegurar que no se van a arrepentir. La experiencia así a mí me lo demostró. Las producciones son muy ricas, son muy variadas, son muy profusas. El alumno se siente a gusto trabajando sobre algo que sabía, pero que nunca fue motivo para llevarlo en la expresión plástica. Así que los invito a que incursionen, los invito a que desarrollen esta temática y le agradezco una vez más por estar presente, por sumarse a esta propuesta. Y bueno, no me gustaría dejar pasar por alto un hecho muy importante y agradezco de corazón que me haya autorizado a utilizar sus imágenes, pero todas las ilustraciones que ustedes ven como fondo de muchas diapositivas son obras, son reproducciones de la obra producida por Manuel Augusto Artigue, que me la cedió y agradezco de corazón que me haya autorizado. Y en nombre de la comunidad educativa del Instituto Superior Josefina Conte le doy las gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la disertación del profesor José Alfredo y también queremos invitar a la próxima jornada que es de arte argentino, la historia a partir del análisis de obra, que también lo va a disertar el profesor. En nombre de la institución, del Instituto Superior Josefina Conte, de las autoridades y todos los profesores que tenemos este desafío de esta jornada de formación continua, que es una propuesta que surgió en este segundo cuatrimestre. Que puedan seguir participando. Ustedes ahora van a tener la posibilidad de acceder a la evaluación, van a recibir a través de su correo electrónico el enlace para acceder a la instancia de evaluación y poder culminar con esta instancia de la capacitación. Quedan los videos de todas las jornadas que estuvimos desarrollando en la página oficial del Instituto en Facebook y también queda en el canal de YouTube. Así que invitamos para que puedan ir recorriendo y si las condiciones se dan en el ciclo lectivo 2022 posiblemente podamos hacer réplicas o podemos sumar otras propuestas de los disertantes. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.